sentados, les invito a que abran su Biblia en 1 Timoteo 3. 1 Timoteo, capítulo 3. La semana pasada, mis hermanos, estuvimos deshebrando lo que es un pastor bíblico, ya que en algunas iglesias de nuestro estado y de nuestro país se nota, hermanos, la ausencia de un liderazgo bíblico. Ahora, no estoy diciendo que nuestras iglesias bautistas, pero aún, hermanos, también podemos caer en el error de no tener un pastorado bíblico en nuestra denominación. Y cuando hablo de denominación, estoy refiriéndome a la iglesia bautista. Pero no quiere decir que la iglesia bautista tenga una falsa enseñanza o esté errada. Y escucha bien, hermano, lo que te voy a decir a continuación. En ocasiones solamente tenemos un mal liderazgo o un mal pastorado porque así nos han enseñado y lo hacemos con todo el deseo de hacerlo bien, pero como nos han enseñado, inculcado e instruido de una manera o de una cierta manera, entonces tendremos a hacer lo que nos han enseñado. Pero bajo el escrutinio bíblico entenderemos qué es un pastor bíblico. A veces, hermanos, se tiene un pastorado antibíblico porque así lo desea el pastor o el hombre que es el dirigente, el líder o el que preside. En ocasiones se tiene un pastorado antibíblico por ignorancia. Pero por eso estamos el día de hoy aquí, para que tú y yo descubramos a través de la Escritura cuál es el pastorado bíblico. Bien, hemos visto la semana pasada algunas cosas. Una de ellas es que el pastor bíblico tiene que ser un hombre, no una mujer, no un homosexual, no un travesti, no una lesbiana, sino un hombre, un varón. Pero también hemos visto la razón por qué tiene que ser un hombre. Vimos algunos matices, algunos ejemplos de por qué las personas piensan que las mujeres pueden pastorear. Hemos visto que el pastor, o antes de ser pastor, tal pastor debe tener un deseo que solamente proviene de Dios. Y comenzamos una lista de los requisitos del pastorado bíblico. Vimos, por cierto, que el hombre tiene que ser irreprensible, y esto no significa que no deba tener errores, sino significa que tal hombre, tal candidato, no debe ser reprendido por algún acto o algún hecho o algo en su vida que pueda descalificarlo para ser pastor, porque todos tenemos pecados y todos tenemos errores, pero no debe de haber algún pecado tan evidente de modo que se le deba reprender a tal hombre. Debe ser marido de una sola mujer. Y aquí una hermana preguntó y dijo que trataba el texto de decir que necesariamente tiene que ser necesariamente tiene que ser esposo de una mujer o casado. Bueno, consideré un poco su comentario y quiero que me acompañe a Tito 1.6. Solamente es recordando lo que vimos la semana pasada. Tito 1.6. Otra vez Pablo le dice a un hombre llamado Tito que tiene que poner ancianos allá en Creta, y ese es otro requisito, o el requisito sinónimo al de Timoteo: el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer. Otra vez Pablo está diciendo que el que deba ser obispo no debe tener 2, ni 3, ni 4, sino debe tener una sola. Y cuando dice una sola, está hablando de cantidades y no específicamente de que deba tener mujer, porque de lo contrario diría que sea marido, pero como dice marido de una sola, está hablando de cantidades y no efectivamente de ser casado. Así que si va a estar casado, tiene que ser casado con una. De eso trata de decir Pablo, tanto en Timoteo como en Tito. Ahora, hemos visto que el pastorado bíblico, el hombre que pretende o desea el obispado, tiene que ser solícito, templado, decoroso, apto para enseñar, pero también hay otra cualidad en 1 Timoteo 3. Acompáñame ahí, por favor, y es aquí donde vamos a comenzar nuestro estudio el día de hoy. 1 Timoteo, capítulo 3. Nos quedamos en el versículo 3. Después de apto para enseñar, ¿qué sigue? No dado ¿a qué? Al vino. Hermanos, esta era la forma de embriaguez de aquel entonces. Si era sobrio, es porque no era dado al vino. Una persona que no es sobria es una persona que se llena de placeres, pero aquella persona que es sobria se recata en la bebida, controla su apetito al alcohol. Más adelante Pablo anima a los efesios, si usted recuerda, me parece que es
en Efesios 5, no, que sean llenos de Espíritu Santo y no que estén llenos de alcohol, sino que se llenen del Espíritu Santo. De modo, hermano, que sí, efectivamente, en la iglesia primitiva había creyentes que les gustaba el alcohol o embriagarse a través del vino, pero Pablo dice, si de todas las personas que desean ser obispos, hay una persona que tiene problemas con el alcohol, esta persona no debe ser un candidato para el pastorado, porque si no puede sujetar su apetito o su control al alcohol, entonces ¿cómo puede controlar otros excesos que podría tener más adelante? Si no puede controlarse aún en esas cosas, tampoco podrá controlarse en las otras. Por eso no debe amar o no debe ser dado al vino, o otra palabra en dado podría ser no debe entregarse al vino. Y otra vez, cuando habla de vino, no, usted no me diga, hermano, no habla de cerveza, puedo entregarme a la cerveza, puedo entregarme al Torres 10 o no sé qué, no me sé los nombres de las botellas de alcohol, pero puedo entregarme a otras porque específicamente, si somos bíblicos, el texto dice no dado el vino, y no me gusta el vino, pero sí me gusta la cerveza. No, este es el punto, de que culturalmente, cuando Pablo dice no dado el vino, es porque esta era la forma de embriaguez de aquel entonces. Lógicamente no existía cerveza Victoria, no existía la 2X, la Heineken, no existía y todas las cosas que existen, ¿verdad? Entonces, no dado al vino. ¿Por qué? Bueno, la razón es porque no es que Dios esté peleado con el jugo de la vid, sino que Dios está en contra de aquellos que toman en exceso o que de alguna manera no saben controlar su deseo al alcohol. Hay otro pasaje, hermanos. Bueno, otro calificativo. Vaya por favor ahí al versículo siguiente. No dado al vino, y luego ¿qué sigue? No pendenciero. ¿Qué significa pendenciero? Bueno, es un antónimo a un pacificador. Alguien que es pendenciero es alguien que contiende, alguien que pelea, que lucha, que siempre está en disputa. Un hombre pendenciero no puede ser pastor. Un hombre que siempre está en contienda con los demás, que tiene problemas con el vecino, con el hermano, con la familia, no puede ser pastor. Por eso, hermano, la pregunta para el candidato al pastorado debe ser, ¿eres un pacificador? Que por cierto, dicho sea de paso, ¿acaso no es esto lo que dijo Jesucristo en el Sermón del Monte? Bienaventurados los pendencieros, no, los pacificadores, porque lo contrario es ser un pendenciero, peleonero, es un pacificador, alguien que puede conciliar, alguien que puede crear un ambiente pacífico, un ambiente de paz. Ese es un hombre pacificador. La otra pregunta que podríamos hacer a un candidato al pastorado podría ser, ¿eres un iniciador de incendios? ¿Eres un iniciador de peleas? Otra pregunta podría ser, ¿sabes escuchar o se imponen tus opiniones? Porque cuando habla de pendencieros es porque normalmente el hombre que es candidato al pastor no quiere escuchar y comienza a pelear y un diálogo en disputa con otra persona. Entonces, no pendenciero. ¿Alguna pregunta respecto a este punto, hermanos? ¿No? Bien. Luego sigue otro artículo. ¿Qué dice, hermanos? No, ¿qué? No codicioso. ¿Qué significa ganancias deshonestas? ¿Qué significa no codicioso? Bueno, para empezar, tú sabes, no codiciar es el 10º mandamiento y lo vimos el día jueves. Ese es el único mandamiento que es interno, porque los otros 9 mandamientos son externos. No guardarás el día de reposo, ¿es externo o interno? ¿Por qué? Porque es visible. No dirás falso testimonio, ¿eso es interno o externo? Es externo porque es verbal. No tendrás dioses ajenos delante de mí, ¿eso es interno o externo? Externo. No te harás imagen ni ninguna semejanza, interno o externo. Externo. Todos los mandamientos son externos, a excepción del 10º mandamiento. No codiciarás. Ese es un pecado que solamente Dios y el hombre conocen. Ahora, ¿cómo podemos saber si este hombre es codicioso o no es codicioso, sabiendo que es un pecado interno? Bueno, la única manera es saber si ama el dinero, porque más adelante va a decir, no codicioso de torpes ganancias. Lógicamente esto ya es visible. Cuando una persona es avaro es porque es codiciosa. Pero aquí hay un problema, porque existen, y lo vamos a ver en la pluralidad de pastores,
existen pastores laicos y pastores, algunos le llaman, no me gusta, pero algunos le llaman asalariados, o el principal, o pastores que no tienen una doble vocación o no son bivocacionales, porque el laico es bivocacional. Pero entonces, ¿cómo puedo identificar a un hombre que es laico, que es bivocacional, que es avaro? ¿Y cómo puedo identificar a un hombre que no es bivocacional y es avaro? ¿Sí entendemos esas dos partes, hermanos? Porque existe el vocacional y el bivocacional, el que solamente tiene un trabajo que es predicar y el otro que tiene un doble trabajo que es predicar y trabajar para su sustento. Entonces, ¿cómo puedo identificar a un hombre codicioso y de ganancias deshonestas? Escucha esto, te puse algunos ejemplos. Si es asalariado, este hombre, es decir, si es el pastor que solo tiene una vocación que es predicar, este hombre podría inclinarse a ganar dinero dentro de la iglesia, podría inclinarse a sufragar y a tener todos los recursos que entran en la iglesia para él mismo. Hombres que dicen, de todo lo que entre a la iglesia, el 50% es del pastor, el 50% para la iglesia. Aún ellos mismos, los que son ávaros, ponen un estándar, un porcentaje para que ellos mismos ganen. Y algunos dicen, es que en la iglesia, por ejemplo, si entra 1,000 pesos, 500 son para el pastor y 500 son para la iglesia. Otros ávaros dicen, bueno, no importa lo que entre, el 50% es para el pastor y el 50% para la iglesia. Pero el problema es que cuando entran más de 50,000 pesos a la semana en la iglesia, 25,000 pesos son para el pastor y 25,000 pesos son para la iglesia. Esto es un ávaro. ¿Sí está conmigo? Esto es un ávaro vocacional, el que solo trabaja en predicar y en enseñar, que es un ávaro. Pero si este hombre es bivocacional, buenos días hermanos, Dios les bendiga, si este hombre es bivocacional, podría inclinarse a trabajar tanto, mírame aquí, a trabajar tanto en lo secular que descuida la iglesia, que descuida su área laboral como pastor bivocacional. El no hacer caso a este punto, hermanos, escucha esto, trae pastores que tienen preferidos en la iglesia. Otra vez, el no hacer caso a este punto trae pastores que tienen preferidos en la iglesia. Que porque el hermano da más, entonces no lo reprendo, no lo exhorto, no lo disciplino, no lo corrijo. Amén. ¿Cuáles son las consecuencias de ser codicioso o un pastor codicioso? Primeramente, pastores que solapan el pecado de hermanos que tienen dinero. Número 2, o pueden canalizar el dinero a sus ministerios favoritos. Número 3, pueden llegar hasta robar a la iglesia. Pastores ávaros o hombres que apetecen el obispado que son ávaros. Algunas preguntas otra vez que podemos enviar al candidato que apetece el obispado para saber si es codicioso. Número 1, ¿amas el dinero de tal manera que vives para amasarlo? El problema no es trabajar, el problema es amasar, hermanos. Y escucha esto es general. Dios va a llamar a cuentas a todos nosotros si estamos amasando, trabajando solamente por el dinero o si lo estamos distribuyendo las multiformes gracias de Dios. Otra vez, el problema no es trabajar, el problema es amasar el dinero de tu trabajo. Entonces, si este hombre que es candidato al pastorado bivocacional o vocacional solamente trabaja para amasar el dinero, tiene un problema de codicia. Número 2, otra pregunta que se le puede hacer al candidato. ¿Das mucho dinero a la iglesia? ¿Das una ofrenda a la iglesia? ¿O das una moneda a la iglesia? Porque si es avaro, entonces da una moneda. Pero si no es avaro, tal candidato se compromete a tal grado que no le importa cuánto dinero va a invertir en el cielo. Número 3, otra pregunta al pastorado que es codicioso podría ser, ¿lo que das es un sacrificio o es algo simbólico? Esto podría ser esencial, porque si el candidato solamente da algo simbólico para la iglesia, entonces ama el dinero. Pero si es un sacrificio lo que él da a la iglesia, entonces no es codicioso. Por eso te digo, esto es general. Y hermanos, esto puede entrar aún en nosotros. ¿Cuándo nos damos cuenta que somos codiciosos? Cuando nuestra ofrenda no es sacrificial. ¿Sí recuerdan lo que dijo Pablo a los filipenses? Sacrificio acepto, agradable a Dios. Hermano, nuestra ofrenda tiene que ser un sacrificio, no tiene que ser algo simbólico. Amén.
aquí o no está aquí? ¿Amén o no amén? Y la última pregunta que le podemos hacer a un candidato para considerar si es codicioso o no: ¿te cuesta dar a quien lo necesita? Si la respuesta es sí, entonces eres un avaro. Si tu respuesta es no, entonces no eres avaro. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. Amén. Vamos al siguiente punto. ¿Alguna pregunta respecto al codicioso? ¿No? ¿Sí, hermano? Bueno, primero el primer artículo es no codicioso de ganancias deshonestas. Pero un ejemplo, denme un ejemplo, hermano. Hermana, por favor. ¿Codicia qué? Eso de ganancia deshonesta. Todo lo que tenga que ver con este mundo físico, secular, palpable, es una ganancia pues física. Todo aquello. Casas, terrenos, dinero y todo. Si puede ser codicioso teniendo terrenos de la iglesia, puede ser codicioso teniendo autos de la iglesia, todo está en nombre de tal personaje, o sea, eso es un codicioso, quiere amasarlo. Bien, ¿alguna otra pregunta? Bien, la hermana dice que si es correcto o afirma que es correcto que los pastores vivan de las ofrendas. Eso lo vamos a ver en otro punto, que es el salario pastoral. Si se le debe dar, si no se le debe dar, si debe trabajar, si no debe trabajar, cuánto se le debe dar en cachoreo, cuánto no se le debería dar, o hasta cuánto se le debería dar. Eso lo vamos a ver en otra clase, seguramente dentro de 3 semanas. ¿Sí? ¿Alguna pregunta más, hermanos? Bien, continuamos. Siguiente punto. ¿Qué dice, hermanos? No codicioso de ganancias deshonestas, sino amable. ¿Qué es amable, hermanos? Amable, un sinónimo de amable es bondadoso, condescendiente y gentil. Cuando los pastores no son amables, hieren a las ovejas, lastiman a la grey en consejería, en predicaciones, en sus palabras. Cuando un hombre no es amable, entonces es todo lo contrario, es un hombre que no refleja el carácter de Cristo, porque Cristo era o es amable. La amabilidad refleja las virtudes de Cristo, por lo tanto el pastor debe reflejar también la misma amabilidad. Lo contrario de amable es ser duro, áspero, tajante, radical, malo, desconsiderado y descortés. ¿Algo más que quieran añadir? ¿Qué es lo contrario de amable? Grosero, déspota, ¿qué más? Porque no le vas a una persona que es grosera y déspota, no le vas a decir, ¡ay, qué amable eres! No, le vas a decir, eres un duro, un hombre malo, no eres condescendiente, eres desconsiderado. Pero una persona que es amable, ¿cómo es? Díganme, hermanos, adelante, quiero escucharles. Bondadoso, noble, ¿qué más? Atento. No estudié técnicamente la raíz de la palabra amable, pero qué coincidencia que comienza con la palabra ama. Porque un hombre amable no odia. Un hombre amable es gentil, es bondadoso. Si usted ve que hay un candidato al pastorado y este hombre no es amable, sino todo lo contrario, es radical, malo, desconsiderado, duro, tajante, déspota, descortés, entonces corra, huya a decirle a la iglesia que no es apto para el pastorado. Vea el siguiente, por favor. Parece ser que la amabilidad y el ser apacible están unidos. El candidato al pastorado debe ser apacible. ¿Recuerdas la noche que apresaron a Jesús? Porque Jesús es el pastor de pastores. ¿Recuerdas la noche que apresaron a Jesús? Dime qué pasó con este Pedro cuando Malco le cortó la oreja, cuando Pedro saca la espada y ¿qué hace con Malco? ¿Eso es ser apacible? No. Eso es llenarse de ira y inmediatamente obrar de una manera física y hasta legalista, quizás de una manera cruel, despiadada, aunque tenía todas las ganancias Pedro de hacerlo porque estaban enfrentando a Jesucristo y
Pedro no quería que le hiciera nada a su Señor. Aún así lo que hizo Pedro fue sacar la espada y cortar la oreja de Malco. Pero ¿qué hizo Jesús? Estamos hablando de la apacibilidad. ¿Qué hizo Jesús? ¿Cuál fue la diferencia entre Pedro y Jesús? Debemos ser amables y apacibles con todos nuestros enemigos. Si mi enemigo me ha hecho algo, entonces muestro el carácter de Jesús, y el candidato al pastorado debería mostrar el carácter de Jesús siendo un hombre apacible, donde si me han golpeado, entonces dejo esa causa al Señor Jesús, a nuestro Dios. Dejo esa causa a aquel que juzga justamente. Eso es ser apacible, no provocar o hacer o llevar la contienda a otro nivel. De antemano ya hay contienda, de antemano ya hay pecado, de antemano ya hay pelea. Entonces el apacible apacigua, el apacible tranquiliza, calma. Esto fue lo que hizo Jesucristo. ¿Alguien recuerda la frase que empleó Jesucristo en ese momento? Jesucristo usó apenas su boca y él dijo: ustedes vienen a mí con palos. Todo este tiempo he estado con ustedes. Bien podría venir una legión de ángeles y yo podría destruirlos. Jesús podría hacerlo, pero él es un hombre apacible. Eso es un hombre que de ser pastorado tiene que ser apacible. De repente, hermanos, existe la tendencia, el problema de que el pastor recibe un montón de problemas de la iglesia y este hombre tiene que ser un hombre apacible, no tiene que inclinarse de un lugar a otro, porque si se inclina entonces puede ocasionar problemas. Entonces necesita ser apacible. Debemos ser amables y apacibles con todos, aún sean nuestros enemigos. Jesús podía dominar con su fuerza el problema, él podía decidir exterminarlos, pero él decidió ser apacible. Que en lugar de caer en discordias, este hombre unifique. ¿Está conmigo? Que en lugar de contender, dialogue, porque ese es un pacificador. Amén. Bien, si usted entonces otra vez analiza un candidato al pastorado, este hombre tiene que ser apacible. Y si usted conoce a un pastor que no es apacible, ore por él y que este pecado sea erradicado. Exhórtele y humildemente vaya y repréndale. Y luego vamos a ver la destitución del pastor, lógicamente, que es la última parte. Hermano, un pastor puede ser destituido, sí, pero lo vamos a ver en nuestra última sesión. Ahora, hay otro punto, hermanos. ¿Qué más? Vamos a aprender en Timoteo 3. Apacible. ¿Y qué más? No avaro. Esto ya lo vimos hace un momento, pero quiero que coteje esta parte con 1 de Pedro 5:2. Se lo leo: apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. Y luego, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino por un ánimo pronto. Hermano, el hombre avaro desea apacentar la grey por ganancias deshonestas, por el dinero que puede entrar a la iglesia, por lo que pueda recibir de los hermanos, y en aquel entonces aún por las especies que pudieran dar los hermanos, porque técnicamente no se manejaba tarjeta de crédito, depósitos, no se manejaba efectivo, se manejaban algunas monedas, pero no era como que el absoluto de toda la cultura y toda la comunidad. Se manejaban especies también, y el hombre avaro podía codiciar a unas especies que entraran a la iglesia. ¿Está conmigo? La avaricia, hermano, no solamente se mide de dinero, sino se mide todo aquello que puedas adquirir. Y el hombre que debe ser pastor debe ser un hombre que no es avaro, que no se rige por las ganancias de la iglesia. Bien, vamos al siguiente punto. Que gobierne bien ¿su qué? Su casa. Y aquí quiero detenerme un poco porque Pablo toma, y lo dije a los varones hace un mes, Pablo toma un poco más de tiempo en esta sección que en todo lo demás. Hablando en porcentajes, Pablo habla casi un 20% de esto y un 5% de cada cosa. Pero cuando Pablo habla más de esto es porque esto tiene más injerencia en la vida de un pastor. ¿Y qué es? Que gobierne bien su casa. Hermano, escucha esto. El gobierno en la casa es un gobierno de lo que va a hacer en la iglesia. Si gobierna mal su casa, gobernará mal la iglesia. Si no tiene sujeción a sus hijos, si sus hijos son rebeldes, si sus hijos no tienen buen testimonio, entonces su iglesia también va a hacer lo mismo. Que sus hijos
sean obedientes. Es el requisito. Que su esposa, de alguna manera, de una forma bíblica, se sujete a él. Porque ¿qué pasa, hermanos, cuando no es así el candidato? ¿Qué pasaría si el candidato de alguna manera tiene un mal control de sus hijos? No gobierna bien su casa. ¿Qué va a pasar? Lo que va a suceder es lo siguiente. Este pastor no podrá corregir a los padres que tienen un liderazgo ineficaz en su casa. Este hombre tampoco podrá corregir los matrimonios que también se encuentren en conflictos, en divorcios, en desacuerdos. ¿Por qué? Porque este hombre no tiene bien gobernada su casa. Los pastores deben sopesar, analizar y orar y ratificar que verdaderamente tal candidato tiene un buen gobierno. Pero te voy a hacer una pregunta, y esta pregunta la he platicado con algunos otros pastores. ¿Qué pasaría cuando un pastor tiene, por ejemplo, 4 hijos? Él instruyó bien a todos. Les enseñó la escritura, les enseñó sujeción, pero sus hijos no desean someterse a su liderazgo. Los 4. Bueno, lo que se hace aquí, hermanos, es que en común acuerdo con los demás pastores y con los líderes de la iglesia se debe sopesar, analizar y orar y ratificar que el candidato efectivamente tuvo un buen gobierno, pero que de alguna manera soberana y providencial el Señor no le dio un hogar que se someta a su liderazgo. Pero es evidente, cuando tal candidato tiene un gobierno ineficaz, todos podemos darnos cuenta que no gobierna bien su casa y que sus hijos no son creyentes porque él mismo no es un buen creyente. Entonces, por eso entre un gobierno de pastores se debe sopesar, analizar y orar y ratificar si tal candidato fue providencial que tuviera hijos no creyentes o fue providencial que sí tuviera hijos creyentes. Técnicamente no podemos juzgar a ciencia cierta por qué no tiene hijos creyentes. Pero hermano, fíjate, aún en esto es necesario que el candidato tenga hijos creyentes. Ve a Tito 1:6. Otra vez hablando de candidatos, dice, el que fuere irreprensible y luego marido de una sola, hablando de una o dos mujer, y tenga hijos creyentes. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿es necesario que el candidato tenga hijos creyentes? Sí, claro. Pero ¿qué pasa, hermanos, cuando tengo 3 hijos y uno de ellos no es creyente? Bueno, técnicamente no podemos obligar a ese tercer hijo a que sea un creyente. No podemos obligarlo. No podemos llamarlo al arrepentimiento y decirle que se arrepiente y decirle que se convierta. No está en nosotros. La salvación viene de Dios y tal hombre debe esperar en la soberanía de Dios a que su hijo se convierta. Pero si ese hombre le ha instruido, le ha enseñado, le ha capacitado, le ha mostrado la Biblia, ya no recae la culpa en él. ¿Sí está conmigo? Ya es de Dios. Pero otra vez, se debe sopesar y analizar si tal candidato en verdad instruyó a su hijo para que se convierta. Porque mire, hermano, ¿cuál es la razón por la cual si un candidato no tiene hijos creyentes no debería ser pastor? Ahí le va la razón. Porque si ni siquiera en su casa supo guiar e instruir a su hijo a la salvación, ¿qué me dice que sí lo podrá hacer en la iglesia? No me garantiza nada. Por esa razón, Pablo le dice a Tito que tenga hijos creyentes, porque en la casa se ve el tipo de gobierno que ha tenido. Si un hombre no disciplina e instruye a sus hijos, hermano, ¿cómo puede entonces ser un ejemplo a los padres de un padre que disciplina y ama e instruye a sus hijos? No puede. ¿Cómo puedo aconsejar a los padres si yo mismo no puedo ejercer autoridad sobre los hijos? No puede. Si un hombre no tiene una buena relación con su esposa, entonces ¿cómo puedo instruir a otros a que tengan una buena relación con su esposa? ¿Puedes o no puedes? No puedes. Necesitas entonces primero tener una buena relación con tu esposa, un buen gobierno con tus hijos, un buen gobierno con tu esposa, con tu cónyuge, para poder así ejercer lo mismo en la iglesia. Y hay un principio que quizás está fuera de contexto, pero me gustan esas palabras. Quien en lo poco es fiel, también en lo mucho. Si eres fiel en tu casa,
ejerciendo un buen gobierno, una buena autoridad, una buena relación con tu esposa, una buena relación con tus hijos, entonces cuando tengas lo mucho, también serás fiel. ¿Cómo podrías ayudar a la iglesia cuando tú mismo tienes problemas en el matrimonio? Si un hombre tiene su casa, por ejemplo, esto es un ejemplo quizás trivial, pero aún podría considerarse lógico. Si tienes tirada tu casa y tu esposa no está en casa, no tienes coordinación en el matrimonio ni en las actividades familiares, que nos ratifica que tendrás coordinación en la iglesia, que tendrás una buena relación con la iglesia y que también la iglesia estará ordenada. Cuando tienes un buen gobierno en tu casa, entonces también lo tienes en la iglesia. Porque esa es la premisa. Porque el que no gobierna bien su casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? Por cierto, y cuando estaba pensando en esto, hermanos, el cuidado y el gobierno son sinónimos aquí. Cuando gobiernas es porque cuidas. Un pastor que tiene el gobierno en la iglesia, o los pastores que tienen el gobierno en la iglesia, es porque cuidan la iglesia. De esta manera, hermanos, funciona el gobierno en la iglesia, es un cuidado a la grey, no es un dominio, no es un gobierno autoritativo, es un cuidado que se ejerce a la grey. Cuando tú gobiernas es porque cuidas. Amén. ¿Acaso el varón no funciona así en la casa, hermano? Cuando el varón gobierna en el hogar es porque cuida el hogar. Tú no gobiernas por el mero hecho intrínseco de tener un liderazgo y tener autoridad sobre tu esposa, sino que gobiernas por tener un cuidado sobre tu esposa. Entonces, de la misma manera el pastor. Un hombre que desee el pastorado debe mostrar en la intimidad de su hogar un buen gobierno y capacidad para guiar a los suyos a la salvación, instruyéndolos y aconsejándoles. Si el candidato no puede instruir y guiar y aconsejar a su propia esposa, es imposible que pueda hacerlo en la iglesia. A veces, hermanos, en el matrimonio se da el hecho de que hay un problema y mejor lo dejo pasar para no tener que contender, dialogar y entrar otra vez en ese tema que ya lo hemos tomado por varios años en nuestro matrimonio. Pero, hermano, ¿sabes que el candidato al pastorado y aún el pastor están llamados a confrontar? Y si no puedes confrontar un problema en tu hogar, ¿quién me dice que lo podrás hacer en tu iglesia? Por eso debe gobernar y tener autoridad. Si el candidato no puede instruir, guiar y aconsejar aún a las pequeñas ovejas que tiene en su casa, es imposible que pueda hacerlo en la iglesia. Y lo último que diré de este punto: si su liderazgo y gobierno en la casa es bueno, es un indicativo que Dios le ha dado la capacidad para unificar y mostrar amor en la relación con su esposa, con sus hijos, en la instrucción y en el consejo. Por lo tanto, si el Señor le ha dado esa facultad, capacidad, entendimiento y sabiduría para hacerlo en su casa, también es evidente que lo podrá hacer en la iglesia. Porque el que no sabe gobernar bien su casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? ¿Alguna pregunta aquí, hermanos? ¿Sí, hermano? ¿Pero ya es pastor o no es pastor? Ya es. Hay que exhortarle a que su hijo salga de la casa. Porque si está en la casa, y ahora esto lo saqué de 2 libros, ya estudié esa pregunta, el hermano no me la dijo ahí por abajo del agua, esta pregunta ya la he estudiado. ¿Qué pasa cuando tu hijo es rebelde, no es creyente, vive en tu casa, tiene una vida como incrédulo? Bueno, cuando está en tu casa está bajo tu gobierno. Y si tú solapas, amas y estás de acuerdo con su pecado, entonces tú no tienes un buen gobierno. Lo que se debe hacer aquí es que en amor decirle al hijo: hijo mío, si deseas hacer tu vida como incrédulo, sal de esta casa, porque en esta casa no tenemos esa forma de vivir. Ahora, si hace pecados tan graves, ¿verdad? Como lo es un adulterio, la fornicación, quizás la drogadicción y todas estas cosas que pudieran ser tan evidentes y tan reprensibles, entonces tal hijo ya tiene la madurez suficiente para poder salir de la casa. Porque nadie le enseñó a drogar, alguien le enseñó a drogarse, alguien le enseñó a cometer esas avidez de pecado. Entonces tiene toda la libertad de salir.
Y un día van a salir nuestros hijos, hermanos. Entonces tal candidato o tal pastor debe sacar a su hijo de ahí, porque si no estaría comunicando con pecados ajenos. Ahora bien, Dios llama cuentas a los pastores que tienen hijos ahí mal instruidos en su casa. Pero de alguna manera, si tal candidato ha sacado a su hijo y con compasión, amor y oración está tratando con ella fuera de la casa, entonces este candidato muestra irreprensibilidad aún en el gobierno de su hogar. Porque si no es así, entonces él solapa el pecado, no importa si sea el primogénito o el último, o si sea el hijo más querido, más adorado, el que me da mejores calificaciones, el que es intelectualmente bueno, pero en su sabiduría está corrompido. No importa cómo sea tu hijo, si tu hijo no se somete a tu gobierno, entonces tú no gobiernas bien. Bien. ¿Alguien más, hermanos? ¿No? ¿Sí? Contesta la respuesta, hermano. Contesta la pregunta, perdón. Ahorita voy a ir a esa pregunta, pero antes quiero que reafirmemos lo que acabé de decir con Tito 1:6. Si vamos ahí, por favor. Es necesario que el hijo sea un fiel creyente para el pastorado bíblico. ¿Qué dice el texto? ¿Alguien que lo pueda leer, por favor? Tal hombre quiere ser un candidato y un pastor, entonces tiene que tener hijos que no sean acusados de rebeldía. Es necesario. Y si tal hijo ha salido de la casa y ha hecho su vida fuera de la casa, el hombre ya no tiene, o el pastor o el candidato ya no tiene esa culpa de alguna manera porque está fuera del gobierno de su hogar. Pero si ese hombre aún no tiene en su hogar, si ese candidato aún posee a tal hijo, entonces necesita tomar un buen gobierno y tomar cartas en el asunto. Bien, eso fue lo que dice Tito 1:6, ¿de acuerdo? El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y que sus hijos sean creyentes, no acusados de disolución o contumaces o rebeldes. La pregunta era, hermana, si algún hombre es muy duro con su casa. Textos anteriores. Si no es amable, entonces es un iracundo con sus hijos. Si es pendenciero, va a tener una casa rigurosa, legalista. Sí, entonces los hijos, lamentablemente, a veces los hijos del pastor sufren porque el querer verse bien, ¿verdad?, es dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, y lo someten a una forma de vivir rigurosa para que tenga un buen testimonio, pero eso es para mí un mal gobierno. El hecho de que sometamos a nuestro cónyuge, a nuestras esposas o a nuestros hijos a que vivan de una forma de esta manera es completamente un mal gobierno. Mi gobierno tiene que ser en amor, en amabilidad, siendo un pacificador, no iracundo, no soberbio, etc. ¿Sí? Pero un hombre que es pendenciero, un hombre que no es amable, sino malo, duro, áspero, entonces va a hacer eso con sus hijos. Y de antemano, si tienes hijos rectos por tu rigurosa forma de someterlos, pero no eres amable, no eres pacificador, tampoco puedes ser pastor. Entonces no coordina, no encaja estos calificativos para un pastor. ¿Sí? ¿Alguien más, hermanos, última pregunta? ¿Sí, hermano?
5:2 dice que el candidato o el pastor no debe enseñorearse de la grey. Por eso hay una discrepancia entre el gobierno y señorío. Podría ser similar, podría parecer un sinónimo que el gobernador sea un señor, pero no es así. El gobierno es completamente distinto y como lo dije hace un momento, el gobierno se trata de cuidar. Si yo no estoy cuidando a mi familia, procurando a mi familia, no tengo un buen gobierno. Es muy distinto a tener un señorío. El señorío es lo que dice la hermana Rosa. El señorío es cuando sometes a tus hijos por tu autoridad, por ser el cacique, ser el mandamás. Y bueno, eso es un hombre áspero, duro, rígido, no, es un hombre pendenciero. Sí, pero no, hermano, claro que no. Si un pastor gobierna bien su casa, también va a gobernar bien la iglesia, pero no teniendo señores sobre la iglesia. Sí. No se me viene realmente ahorita a la mente algún texto que diga que el papá debe ser un señor en la casa. No sé, ¿alguien tiene algún texto que diga que el padre debe señorear a su esposa? No recuerdo. Pero no, el padre no es un señor, el padre es un buen gobernante. Continuamos, hermanos. ¿Cuál es el siguiente calificativo? No un neófito. Ahora, yo le voy a decir por qué le voy a decir la definición. Cuando yo comencé a estudiar la Biblia, específicamente hace 8 años, a leerla por primera vez, me di cuenta que yo interpretaba mal la palabra neófito. Para mí la palabra neófito quería decir un hombre que no conoce, pero no. La palabra neófito significa recién convertido. Lógicamente una persona que no conoce es un recién convertido, pero tiene sus bemoles y sus matices. Un neófito puede ser, escucha esto, un neófito puede ser un hombre inmaduro y tener mucho conocimiento bíblico. Porque puede que haya salido de otra secta, quizás mormona, pentecostal, quizás del catolicismo, eres un buen estudiante de la Biblia, pero apenas te acabas de convertir. Entonces puede ser un buen conocedor de la Escritura, pero un inmaduro espiritualmente. Y cuando la Biblia dice no un neófito, está hablando de una persona recién convertida. El conocimiento no te da la madurez. ¿Sí está conmigo? Puedes ser un médico con mucho conocimiento y puedes ejercer la medicina. Puedes ser un licenciado, abogado, graduado de Harvard con el mejor promedio, estar allí en la barra y no ser un hombre maduro. Y puedes ejercer la licenciatura en Derecho. Puedes ser un excelente ingeniero, arquitecto, astrónomo y todo lo que quieras. Inmaduro, y puedes ejercerlo. Pero no puedes ser un pastor con conocimiento inmaduro. Por eso el texto dice, no un neófito. Puede ser un excelente docente, profesor, enfermero, médico, inmaduro, pero no puede ser un pastor con conocimiento teológico siendo inmaduro. No puede. Ahora escucha esto. El hombre neófito tiene un menor conocimiento teológico en ocasiones y puede ser presa fácil de las herejías y de los que contradicen el Evangelio. Por eso no tiene que ser un neófito. El candidato al pastorado tiene que tener conocimiento bíblico con este fin de que no caiga en la herejía. Al colocar a un hombre falto de conocimiento en la iglesia, es tarde que temprano que llegará la falsa doctrina en medio de la iglesia. Tal hombre tiene que ser un apologeta, por eso no tiene que ser un neófito, tiene que tener un conocimiento arduo de la Escritura. Amén. Cuando fue jueves, Arami, estábamos ahí en la carpintería y llegó esta testigo de Jehová, me parece que fue el jueves o el miércoles. Y esta mujer me dijo, quiero que leas este proverbio de Proverbios 27:13. Oye, hijo mío, y algo así decía el texto. Y me dice, esto Dios nos lo dice a nosotros, que tenemos que escuchar a nuestro Padre. Y yo le dije, espera un momento, ¿quién escribió Proverbios? Me dice, Moisés. Y yo, no lo escribió Moisés, lo escribió Salomón. Y para empezar, no le habla a todos los hijos en general, le habla a su hijo específicamente. Y puede aplicar a cualquier hijo. ¿Te imaginas un pastor así? Que te diga que Moisés subió a los animales al arca. ¿Cómo ese hombre va a confrontar la herejía? No puede. Por eso
no tiene que ser un neófito. Un neófito puede caer en desánimo. No digo que el pastor maduro no caiga en desánimo, pero puede tender más a caer en desánimo, puede estar en un pecado escandaloso y aún puede caer en la depresión. No digo que el pastor maduro no caiga en depresión, no digo que el pastor maduro no caiga en desánimo o en un pecado escandaloso, pero hay una tendencia mayor para el que es neófito. ¿Acaso, hermano, nosotros cuando no comenzamos el Evangelio no nos desanimábamos más? ¿No teníamos una inclinación más a caer, a desfallecer, a desmayar? Claro que sí, porque estábamos comenzando, pero cuando más te vas agarrando del Señor y más te has arraigado y sobreedificado en Él, como dice Colosenses, entonces tu vida se fortalece y es aún más imposible que caigas en las garras del enemigo, por lo que un neófito puede caer radicalmente en las garras del enemigo. Un neófito puede tener ideales extraños porque ha provenido y ha salido del mundo. No tiene mucho que salió del mundo, es decir, tiene expectativas irreales, raras, por lo que un neófito no puede ser pastor. Un neófito, si no es maduro, no puede enseñar madurez a los demás. Amén. Yo sé que estoy diciendo muchas cosas rápido, pero no tenemos tiempo, aún faltan muchas clases que ver en el pastorado. Ahora, hay una razón por la cual no puede ser neófito, y esa es una razón bíblica. Todas las que les dije han provenido de mi bolsillo y de lo que he visto y leído. Pero ¿cuál es la razón bíblica? Vea por favor el texto. No un neófito para que inflándose no caiga en qué? En la condenación del diablo. ¿Por qué dice esto? ¿Alguien que me puede decir cuál fue la condenación o el pecado de Satanás? Ahí mismo está en el texto. ¿Cuál es? Envanecerse, inflarse, sentirse más. Un neófito, un recién convertido, está expuesto a envanecerse. Un neófito puede ser orgulloso, vanaglorioso, jactancioso. Un neófito tiene un deseo de competencia. Un neófito se infla. El problema de llevar a los jóvenes al seminario cuando se han convertido es este, de que salen del seminario y pueden inflarse. Pueden decir, bueno, he egresado del seminario fulano de tal, del no sé dónde, de aquí, de allá, y pueden sentirse más que los demás. Es algo que me sucedía, hermanos. En medio del seminario yo empecé a inflar y es algo que, gracias a Dios, me arrepentí. Pero por eso existe la tendencia de que un neófito puede inflarse. Cuando terminé el seminario y comencé a estudiar las mismas doctrinas con maestros diferentes, un poquito más extenso el estudio, me di cuenta que lo que sabía no era nada. Entonces yo dije, ¿de qué me estaba inflando? De nada. Así que, hermanos, hay una última cosa. Perdón si a veces me agarra lo del, ¿cómo se llama ese personaje de la televisión? Al que se le tartamudea mucho. Como el Sammy, a veces me agarra el síndrome de Sammy. Perdónenme. Filipenses, perdón, antes de ir ahí, lea el texto 1 Timoteo 3. ¿Qué quiero decirte? Tantas cosas a la vez. ¿Tres pocas o 3 minutos? Gracias, hermano. ¿Cuál es el último, hermano? No neófito y alguien que lo lea. Amén. ¿Qué podemos decir de aquí? Si tú conoces a un candidato al pastorado, no ven al hermano Luis, y no tiene buen testimonio de los de afuera, el hermano no puede pastorear. ¿Por qué? Aún el mismo mundo, hermano, escucha, ratifica la conducta de un hombre piadoso. El mismo mundo ratifica la conducta de un hombre hipócrita, o de un hombre avaro, o de un hombre mundano. El mundo sabe. El candidato o el pastor no tiene, si no tiene buen testimonio de los de afuera, el nombre de Cristo es blasfemado, es pisoteado. De repente, hermanos, que estés evangelizando a alguien y te digan, ay no, porque está ese pastor allá que tiene muy mala boca. No, porque el pastor de allá tiene una vida completamente fuera del evangelio, no tiene amor, no tiene, le golpea a su esposa. ¿Me
tiene que tener buen testimonio de los de afuera. Porque una vez ya le están juzgando, ya le están señalando, ya le están dando su reprensión, entonces en ese preciso momento es cuando cae en descrédito. Y cuando hablamos de descrédito es cuando ya no tiene créditos ni credenciales para poder pastorear. Por eso cae en descrédito. Alguien que no tiene crédito no puede ejercer el pastorado. No puede. Por eso, hermanos, y lo vamos a ver más adelante, cuando un pastor cae en pecado, cae en descrédito. Y se ha ganado la marca para poder quitarle todo el pastorado, porque ha caído en descrédito. Ya no tiene credenciales, ya no tiene el peso, ya no tiene la autoridad bíblica para poder ejercer. Ha caído en descrédito. De repente la gente dice, yo no pienso ir a esa iglesia donde el que gobierna es un inmoral, es un deshonesto, es un ratero. Ahora, yo sé que el mundo puede decir muchas cosas, pero qué terrible cuando es verdad. Amén. Por eso, hermano, y lo vamos a ver en la última clase, que es necesaria verla, el descrédito del pastor. Pero cuando un pastor es acusado de algún pecado como el que acabé de decir, y quizás otros, es necesario que vayan 2 o 3 testigos. Contra el anciano, dice Pablo a Timoteo 5, no admitas acusación sino con 2 o 3 testigos. Es decir, la gente puede hablar mal de un pastor, y eso se da siempre, pero tiene que haber 2 o 3 testigos que realmente atestiguen y certifiquen que tal pastor robó o adulteró, fue inmoral o deshonesto. Si un hombre no posee esta ética de tener buena reputación afuera, sino todo lo contrario, no solo la iglesia y tal sujeto deshonran la palabra al tenerlo como pastor, sino que también la gente no puede seguir su ejemplo. Yo no puedo enseñarle a mi vecino a tratar bien a su esposa cuando ellos mismos están escuchando que la golpeo. Así tampoco, hermanos, no puede ser un pastor cuando es reprendido por los de afuera. ¿Contratarías, hermano, y termino con esto, contratarías a un contador que echó a perder su empresa, cuya empresa ha sido destrozada por sus malos cálculos? ¿Contratarías a un entrenador de deportes que es un hombre de 130 kilos? No. Tampoco puedes contratar o colocar a un pastor que no vive lo que enseña. Todo esto, hermano, lo expuesto en lo que dijimos que un pastor debe ser bíblico, es porque ha sido debidamente ordenado por Dios. Y es porque este hombre ha sido ordenado por hombres y esos hombres lo han escudriñado, lo han aprobado y han mostrado ser irreprensible. Es entonces que de manera solemne, y termino con esta conclusión, se le imponen las manos a tal candidato para oficiarlo como pastor, porque ha mostrado ser irreprensible, ha mostrado ser marido de una sola mujer, solícito, sobrio, templado, decoroso, compuesto, hospedador, apto para enseñar, no amador del vino, no codicioso de torpes ganancias, sino moderado. Amén. Gobierna bien su casa, no es un neófito, tiene buen testimonio de los de afuera. Y entonces la iglesia dice, y este hombre todavía tiene el deseo, adelante. No hay ningún problema, ¿qué impide que esté ordenado? Por eso Pablo dice a Timoteo en 5:22, no impongas de ligereza las manos a ninguno. ¿Y cómo sé que no voy a poner con ligereza las manos a ninguno? Porque ha pasado todos estos requisitos. 1 Timoteo 3:8 dice, los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia. Y eso lo digo porque podrías preguntar, hermano, ¿y dónde dice la Biblia que tenemos que aprobarlos? Bueno, en el versículo 10, esos también sean sometidos a prueba. ¿Quiénes? Los diáconos. Pero cuando el versículo 8 dice, los diáconos asimismo deben ser, quiere decir que tanto los pastores como los diáconos deben ser sometidos a prueba. Y entonces ejerzan el diaconado, entonces ejercen el pastorado. No quiere decir que si un candidato al pastorado no es amable, radicalmente tenemos que decirle no. Podemos decirle, hermano, trabaja en tu forma de ser, para que entonces puedas ejercer el pastorado. ¿Está conmigo? Hermano, tienes este problema en tu casa, restaura, soluciona este problema y luego podremos seguir escudriñando, pero mientras no puedes ser pastor porque hay algo que te reprende. Por ello, mis amados hermanos, me he dado la tarea, y esto lo digo para ustedes, de tener un programa para aquellos hombres que estarán teniendo parte en el cuerpo pastoral y en el diaconado, que se lo voy a decir la próxima semana porque ya se terminó.